A la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Les damos la bienvenida nuevamente y nos gustaría saber quiénes nos visitan por primera vez en esta noche, si son tan amables y nos pueden levantar su mano, por favor. Uno, allá tenemos por allá un par de caballeros, una dama, aquí una parejita. Bienvenidos, recibámoslos con un fuerte aplauso, muchachos. Gracias. Bueno, vamos a compartir un tema. Va a compartir un tema, ¿verdad? Aquí nuestro colega. Y sobre de las diferentes maneras, muchachos, que Dios nos habla. Dios nos puede hablar a través de un sacerdote. Dios nos puede hablar a través de un pastor. Dios nos puede hablar a través de un amigo. Dios nos puede hablar también a través de una enfermedad, a través de algún problema financiero. De las diferentes maneras, Dios nos ha estado hablando a lo mejor y no nos hemos dado cuenta. Pero vamos a dejar aquí a Luis Enrique para que mejor él comparta con nosotros. Recibámoslo con un fuerte aplauso. El tema de hoy lo va a dar Edgar. Yo se lo voy a presentar a Edgar. Pero quería un poquito decir dos cosas que ayer compartíamos en el grupo de oración. Se está creando ya se creó un grupo de oración fuerte allá grande, me refiero, hermoso, sólido, amoroso, por eso digo fuerte, ¿verdad? Allá en San Fernando, prácticamente en el borde fronterizo de Ocotal, unos 19 kilómetros más al noroeste. Y llegó el sacerdote del pueblo preocupado en el sentido y llegó como a ver qué es lo que está pasando, porque hay mucha gente que está viniendo a estas reuniones, y se dio el grupo de oración, compartieron 2 o 3 personas, una de ellas muy conocida del pueblo que había estado ausente de su casa por un tiempo, fruto de un adulterio, se había ido de su casa, ya regresó a su casa, Dios restauró el matrimonio, la esposa, a pesar de la vergüenza, ustedes saben, un pueblo pequeño, perdonó y el resultado es que esta familia restaurada, sana, los hijos felices, las hijas felices. Y al final de la reunión, el sacerdote dijo algo que a mí me parece importante compartirlo, sobre todo cuando vienen de personas que están afuera del ministerio y que conocen ciertas cosas que a lo mejor nosotros no conocemos. El doctor Aníbal López, que estaba al frente del equipo de Estelí, que andaba viendo a la gente de San Fernando con su esposa y otros 2 parejas más, hablaron y le explicaron al médico, al cura, le explicaron lo que nosotros siempre decimos: somos un ministerio cristiano, aquí lo más importante que para nosotros como misión tenemos, lo más importante es presentar a Jesús. Cuando una persona tiene un problema, lo que quiere no es que le hablé, que le recomendé, que le presenté una religión, quiere una solución. Y hemos visto que el único que soluciona los problemas es Jesucristo. De allí, si usted quiere ir a la iglesia católica, bendito sea Dios, vaya allí, sea un buen católico. Quiere ir a la iglesia evangélica, vaya allí, sea un buen cristiano evangélico, sea obediente con su sacerdote, sea obediente con su pastor. Aníbal explicó la visión y el sacerdote dijo: miren, yo solo quiero decir un par de cosas. Todas esas mujeres que están allá afuera, yo las conozco, porque son las mujeres que han llegado a llorar a la iglesia de tristeza, por el alcoholismo, por la decepción, por la frustración, el adulterio de sus esposos. Y a mí lo que me ha impactado es que ahora esas mujeres han vuelto a llegar a llorar a la iglesia
pero ahora de felicidad. Porque los matrimonios se han restaurado. Ahí estaba un muchacho que tenía problemas con el alcohol, y esos problemas con el alcohol generaba conflictos matrimoniales. Ustedes saben que donde hay alcohol hay daño, no solamente en la relación matrimonial, sino en todo el entorno familiar. Los hijos se involucran, la madre está afectada, los vecinos también, el trabajo se mira afectado. Y este muchacho tenía serios, graves problemas de alcohol. Y él le dijo: mire, yo era alcohólico, tengo 2 meses y medio de no saber lo que es una gota de alcohol, porque Jesucristo me hizo un milagro. Y así uno a uno de los que estaban ahí compartieron eso. Y a mí me causó primero una sensación de dulzura, pero también de gratitud, de saber que todo lo que estamos haciendo acá sirve para animar. Aquí de una pareja que quiero que de manera especial le brindemos un aplauso, vienen desde Jinotega y a compartir con nosotros. Y nosotros pronto vamos a estar en Jinotega haciendo unos eventos como estos, se lo prometemos aquí en familia. Vamos a ir allá a hacer un evento bonito a Jinotega. Digo, qué hermoso es que estas cosas que hacemos aquí las llevamos a Estelí, y entonces viene una persona desde San Fernando, una persona, la esposa, porque el esposo estaba peleado, y ahora regresa con el esposo, y al ver ese cambio, entonces comienzan a venir más parejas, y ahora tenemos un grupo grande en San Fernando que está recibiendo todas las bendiciones que Dios tiene para ellos. El tema de hoy se llama Dios te habla hoy. Pero ¿cómo es que Dios nos habla? A veces nosotros creemos que vamos a escuchar aquella voz, negro, porque así te diría el Señor a vos, negrito, ya. A vos te diría pelón. Nosotros pensamos que Dios nos va a llamar de esa manera. Y Dios tiene tantas y tantas formas de llamarnos. Nos llama a través de los problemas, nos llama a través de las circunstancias que atravesamos, nos llama a través de los amigos, nos habla a través de nuestras esposas que son profetas de nuestra casa, nos llama a través especialmente de la Biblia. Cuando vos orás, vos hablás con Dios. Cuando vos lees la Biblia, Dios te habla a vos. Si alguno quiere oír a Dios hablar en voz alta, lea en voz alta la Biblia y Dios le está hablando. Mi mamá decía que Dios al entendido le habla con señas, y a los burros, en alusión a mí, así me decía a mí, a los burros como vos con leña. Y también es cierto, fíjate, Dios le habla, oíste, Arlene, pues no es por alusión personal, ¿verdad? Pero te digo como un comentario, ¿no? Que Dios le habla a los entendidos con señas y a los burros con leña. Yo no sé cuántos entendidos hay aquí, cuántos entendidos hay que quieren que Dios le hable con señas. Oye, enseñen, levanten la mano. Hombre, estoy sorprendido. ¿Cuántos burros hay que quieren Dios que le hable con leña? Levanten la mano. A ver, de los burros, digo yo, levanten la mano. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí van a recibir leña entonces. Como dice mi mamá, si los frijoles están más duros, métale más leña. Hoy Edgar trajo un tema bonito. ¿Cómo es que Dios nos habla a nosotros? Nos ha hablado en los grupos de oración, nos habla a través de un testimonio, nos habla a través de una alabanza, nos habla a través de una circunstancia, a veces nos habla a través de una sornagueada que nos dan. Nos habla de tantas maneras. La pregunta es, ¿nuestro oído espiritual está dispuesto para escuchar? Porque a veces, ¿cómo es que dijo Jesús? Oyendo, no oímos, y viendo, no vemos. Entonces, ¿cómo es que está, chino, nuestro oído espiritual? Está abierto, está dispuesto nuestro corazón. Entonces, hoy seguramente Dios nos va a hablar, y por eso le pido que al Espíritu Santo que disponga nuestros corazones, que use a Edgar para que nos hable con una palabra directa y personalizada a cada uno de nosotros. Vamos a recibir a Edgar y a Elvita con un abrazo cariñoso y un aplauso cariñoso. Buenas noches. Me gusta al revés, a mí yo presentar a Luis Enrique, al igual que a ustedes, oyen. Pero
Decía San Agustín que el que obedece no se equivoca. Yo quiero obedecer con mucho gozo en mi corazón esta oportunidad que me dan hoy de llevar la charla. Elba me preguntó hace un minuto que cómo me habló Dios a mí, que si fue con señas o con leña. Le digo, fuimos los dos leñateados, le digo. A los dos nos llovió parejo. Y yo me preguntaba, hace una semana que don Lázaro nos dio el tema, ¿verdad?, sobre si éramos esclavos o éramos libres, y nos exponía don Lázaro una serie de contrastes, ¿verdad?, que tenemos a través de la vida, que si somos realmente hombres que decimos la verdad o somos mentirosos. Y además nos aclaraba que cuando mentimos, pues nos hacemos hijos del diablo, ¿verdad?, que es el padre de toda mentira. De tal manera que recordaba eso de Lázaro, pero también lo recordé que Lázaro hace 9 años nos hacía esa pregunta también. Y nos decía además Lázaro que si nosotros estábamos usando bien los dones que Dios nos ha dado, que si estábamos usando bien los talentos que Dios nos ha dado, o que se los estamos escondiendo. Y yo recuerdo que cuando Lázaro nos dio esa charla hace 9 años, fue en el Valdivieso, en el centro ecuménico, ¿verdad?, Antonio Valdivieso. Yo me fui con esa inquietud para la casa, porque Lázaro nos decía que le preguntáramos a Dios realmente si estábamos usando bien los talentos, si estábamos usando bien los dones que Él nos había dado. Y yo recuerdo que yo le hice la pregunta al Señor en un semáforo mientras esperaba que cambiara de rojo a verde, en el semáforo de la colonia Tendrí. Y le dije, Señor, yo que soy en este ministerio, estábamos recién llegados con Elba aquí a Unidos por Siempre, y le dije, yo quiero que usted me responda, por favor, no me deje con esa duda. Yo he sido bien confianzudo con el Señor y le hablo pues como a un amigo. Y le digo, por favor, no me deje con una duda. Le digo, quiero que usted me responda esta pregunta. Yo que soy en este ministerio, quiero que me diga, le digo. Y cuando yo levanté la cabeza, venía un jeep de frente, marca Toyota blanco, y en el frente decía, servidor de Cristo. Y yo le dije, gracias, Señor, porque yo sentí el impacto en mi corazón, que era la respuesta que yo estaba esperando. Fíjense que 6 meses después, mientras yo me dirigía a mi trabajo allá por el Estadio Nacional, le dije, Señor, y aquello no fue una coincidencia, realmente era mi respuesta, Señor. Y miren, cuando yo volví a ver hacia el frente, el jeep venía de nuevo. Servidor de Cristo, en el nombre de Jesús que estoy diciendo la verdad. Nunca olvido que el conductor llevaba un sombrero y así en el frente un jeep Toyota Land Cruiser decía, servidor de Cristo. Y no paré ahí, muchachos, me fui para la casa y le dije, Señor, ahora quiero que me diga qué voy a hacer en este ministerio sirviéndole a usted, cuál es el trabajo que voy a hacer. Y quiero que me responda en la Biblia hoy. Le dije, abrí la Biblia y le digo, cuando yo ponga el dedo quiero su respuesta, Señor. Y le puse el dedo a la Biblia así y me salió Isaías 58:12 que dice, sos reparador de portillos. Entonces eso soy en este ministerio. Soy reparador de portillos. Somos restauradores de matrimonios quebrados, de matrimonios que han sido malmatados por el enemigo porque no hemos estado atentos a escuchar la palabra del Señor. Por eso, lejos de que piensen que este título es una presunción, es algo presumido, es más bien una señal de humildad, pero también de convicción de que tengo la seguridad que trabajo para Cristo Jesús, que aún con mis defectos, con un pasado que no me alegra ni me enorgullece, pero sé que soy servidor de Cristo Jesús. Dios nos ha hablado muchas veces, nos ha hablado de muchas maneras el Señor. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha hablado de muchas maneras, y Luis Enrique se refería precisamente a ello, ¿verdad? Que a veces nos ha hablado a través de un pastor, de un sacerdote, nos ha hablado a través de nuestras esposas, nos ha hablado a través de una circunstancia difícil. Y en el caso mío, Dios la primera vez que me habló, lo hizo a través de mi mamá. En la casa, mi mamá siempre destinó un tiempo para inculcarnos la palabra de Dios. Incluso me dijo, si quieres ir a jugar a la otra esquina, tenés que aprenderte el Salmo 91, me dijo. Y para el otro permiso, el otro día tenía que aprender otro salmo. Y así pues me lo fui aprendiendo casi todos los salmos y se los recitaba a ella frecuentemente. Entonces, fue mi mamá el primer contacto que yo tuve a través del Señor. Y también me hablaron del Señor en la escuela. Y recuerdo que cuando estábamos en la primaria, en la escuela donde yo estudiaba en Condega, cantábamos el himno y después del himno nos presignábamos todos los días que lo hacíamos. Y me acuerdo que cuando yo fui al servicio militar, cantábamos el himno y yo tenía que a veces detenerme la mano aquí porque ya iba a presignarme como lo hacía en la escuela.
Y a veces en el Estadio Nacional, donde a veces trabajo también, cuando cantan el himno antes de los partidos, siempre me llevo la mano aquí, a veces la disimulo un poco, porque es que voy a persignarme, porque es como, así lo hacíamos en la escuela. Y también nos ha hablado el Señor de muchas maneras. A mí, primero en la casa, a través de mi mamá, que nos inculcaba pues que teníamos que respetar los mandamientos del Señor, que teníamos que mostrar que realmente amábamos a Dios respetando sus mandamientos. Y también a través del ejemplo, con un comportamiento serio, respetuoso para con los demás. Mi mamá decía, si no quiere que le digan ladrón, no robe. Cuidadito, vamos a ver a un adulto de pie y usted está sentado. Y así fuimos en medio pues de sus limitaciones académicas, pero siempre ella trató de inculcarnos una serie de valores que nos hicieran personas de bien, pero también todo fundamentado con la palabra del Señor. Y en el caso de nosotros, además de mi mamá, también el Señor nos habló a través del matrimonio. Dios ha sido el testigo de nuestra boda. Dice en Malaquías 2:14, dice que Él estaba presente en nuestra boda. Y sin embargo, nosotros lo tomamos a la ligera, es decir, prometemos ser fiel y ver la semana y Él estaba siendo infiel a Elba. Y prometemos estar en las duras y en las buenas y en las malas, y a la primera dificultad nos corremos del matrimonio. Y así nos pasa, y huimos, y nos divorciamos, que es peor. El que se divorcia está huyendo de un problema en lugar de enfrentarlo, es un cobarde. A Dios es abominable el divorcio. De tal manera que vamos a través de la vida escuchando de Dios, pero yo pregunto qué tan dispuestos hemos estado para escuchar al Señor. Porque dice la palabra de Dios que a los suyos vino, pero que los suyos no lo recibieron. Nosotros, qué tan atentos hemos estado a la palabra del Señor. Es una confrontación amorosa que hoy nos hace Dios y que nos tiene que llevar a reflexionar sobre realmente cómo lo estamos haciendo. Cuando Elba y yo nos casamos, como pronto pues nos desconectamos. Fíjense que yo siempre que pasaba por el colegio Juan Aragón, que está allá por el puente, no es el Edén, sino el otro, ¿cómo se llama? El puente de la Reinaga, dice ahí, ¿verdad?, que estaba antes escrito el Proverbio 22:6, dice, enseñad al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Y yo siempre recordaba a mi mamá que murió este año con ese proverbio, porque a pesar de cualquier desviación que uno tenga, tarde o temprano Dios te va a traer a sus caminos por las oraciones de tu mamá, por las oraciones de la esposa. Y en el matrimonio de nosotros con Elba nos casamos y teníamos de testigo al Señor en nuestra boda, pero realmente no estábamos escuchando al Señor. Y sufrimos mucho porque estábamos distantes de lo que Dios había establecido para nosotros como un plan para el matrimonio. Porque cuando compramos el vehículo chequeamos el manual, o compramos el televisor nuevo chequeamos el manual, pero cuando nos casamos y vivimos la vida no revisamos la Biblia, no la leemos la Biblia. Y dice Oseas 4:6 que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí es donde tenemos los tropiezos grandes a través de la vida. Y con Elba pues fuimos llevando un matrimonio, como decimos, al tanteo, un matrimonio que a ver qué sale. Y pensábamos que lo estábamos haciendo bien, estábamos muy distantes de realmente ser un matrimonio en unidad, un matrimonio que jalara ambos en la misma dirección. Y sufrimos muchas dificultades. Y Dios nos hablaba, pero en nuestro oído estábamos atentos a oír al mundo, a oír a las personas que a la palabra del Señor. Y esa es una situación que frecuentemente nos pasa. Tenemos una dificultad y a veces no tenemos el tacto de ir a comentarlo o ir a consultarle a la persona indicada, y salimos peor con el consejo que nos dan. Y salimos peor a tomar decisiones que son contrarias a lo que establece el Señor para nuestro matrimonio. De tal manera que en el matrimonio, sin embargo, Dios nos siguió hablando. A nosotros nos habló a través de una enfermedad de nuestra hija María Alejandra. Nuestra hija nació sin ninguna dificultad y después de un año fue diagnosticada con artritis crónica juvenil. Una enfermedad que nos llevó en una etapa inicial de estar 9 años entrando y saliendo de hospitales, incluso en Cuba o en Costa Rica, y el pronóstico pues siempre fue desfavorable. Y Dios nos estaba hablando y realmente que nosotros no escuchábamos en ese momento la palabra del Señor y la forma como Dios nos estaba hablando a través de esa dificultad. Y el problema de salud con María Alejandra fue un problema que nos afectó muchísimo con Elba, nos devastó, no solo económicamente, sino emocionalmente, ¿verdad? Y
era la manera, sin embargo, que Él nos estaba llamando la atención, que estaba haciéndonos ver que lo estábamos haciendo mal, pero tampoco escuchábamos nosotros. Y fíjense que cuando estábamos inmersos en la etapa más crítica, fuimos haciendo cambios nosotros como para acercarnos a Dios, para buscar su ayuda. Pero como dice Elba, sucede que cuando tenés el incendio querés que lleguen los bomberos, pero cuando el incendio se apagó ya los bomberos estorban, entonces querés que se vayan. Cuando tuvimos la dificultad pedimos la ayuda a Dios, pero cuando vimos que María Alejandra fue recuperándose, entonces ya Dios no era necesario para nosotros. Y ahí se dio en nosotros lo que dice la palabra también, que cuando los espíritus malignos salen de uno y no estás preparado, ¿verdad? Porque no te has entrenado espiritualmente, entonces tenés esa vulnerabilidad y ellos regresan con mayor intensidad y te hacen destrozos más grandes. Y eso nos pasó a nosotros porque los daños fueron peores después de esta dificultad. Y fuimos arrastrados con mucha más violencia a través de las dificultades en el matrimonio. Y Dios, sin embargo, siempre nos siguió hablando durante toda esta etapa. Nuestro manual es la palabra de Dios. Yo siempre digo que, a diferencia de Edgar, a mí nunca me hablaron de Dios en mi casa. Por el contrario, lo representaron mal. Y como siempre decimos, el ejemplo tiene más poder que la palabra. Sin embargo, cuando nosotros nos casamos, pues Dios manda que debe de haber unidad en el matrimonio. Y esa unidad nosotros no la teníamos. Yo pensaba que porque Edgar conocía de Dios y porque Edgar tenía una Biblia en la casa, pensaba que era un hombre que actuaba de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y con el tiempo me desencanté al descubrir que era todo lo contrario, que la Biblia era un adorno y que todo lo que su mamá le había enseñado se le había olvidado rápidamente en el afán del trabajo y en el afán de mejorar y de cambiar drásticamente la vida que había tenido en Condega. Y nosotros, la palabra de Dios no era viva en nosotros, entonces, por supuesto, íbamos a ser golpeados cada día, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Entonces éramos como dos animalitos tirados en el pasto, viendo a ver lo que sale, como dice él. Sin embargo, aun cuando Dios no era vivo en mi vida, yo sabía lo que quería para mi matrimonio. Y quería un matrimonio donde los dos fuéramos felices, donde los dos fuéramos fieles, donde hubiese lealtad, donde hubiese compañía, donde hubiese un compromiso. Yo cuando me casé, en medio de la ignorancia que tenía de la palabra de Dios, me casé convencida que lo hacía para toda la vida. Y yo decía, si yo que no conocía de Dios pienso así, creía que mi esposo estaba más convencido de eso. Y no era así. El compromiso al matrimonio, como dice él, le tardó 1 semana. Entonces Dios nos habla y Dios nos puede estar hablando cada día a través de la radio, a través de un rótulo, a través del jeep que le habló a mi esposo, a través del sacerdote todos los domingos en la misa, a través de la misma palabra de Dios, leyéndola. Pero si nuestros oídos y nuestro corazón especialmente está cerrado, no se nos queda nada y no la ponemos en práctica y nos convertimos en oidores nada más y escuchamos la palabra de Dios como escuchamos una canción en la radio. Dice la palabra de Dios que Él disciplina a sus hijos, de tal manera que cuando pasemos prueba, tengamos esa certeza que somos hijos de Dios, que realmente Dios está tratando algo de manera especial con nosotros. La primera gran prueba que yo tuve fue con mi salud, porque siempre pensé, o más bien cuando lo de nuestra hija María Alejandra, no es que lo miraba como algo externo, pero yo sentí que no me doblegó tanto como cuando yo recibí un diagnóstico que me hablaba de que yo tenía 6 meses de vida, lo más. Y el mundo que yo había construido en torno a mi trabajo se me desmoronó por completo. Y en ese momento era también Dios hablándome a través de esa dificultad. Y la forma en que Dios me habló se hizo de manera mucho más práctica, de una manera mucho más tangible,
Una mañana cuando yo decidí quitarme la vida y decidí hacerlo entre Condega y Estelí, que no son del norte, conocen que entre Condega y Estelí está una cuesta que se llama Cucamonga. Yo dije, me voy a tirar a la Cucamonga, ahí no hay manera que quede vivo y ahí nomás me entierran en Condega. Y una mañana cuando decidí, pues cuando tomé esa determinación de irme a suicidar, yo recibí una llamada en el camino de mi hermano Julio. Y antes que yo dijera algo, mi hermano me dijo que él me amaba mucho y que estaba orgulloso de mí. Y me dijo que cuando me miraba a mí, él era como que estaba mirando a mi papá. Y yo me quebranté y empecé a llorar. Y sentí algo especial en aquella llamada. Él me decía, yo te quiero mucho. Y eso me impactó porque Julio y yo, ahí hemos tenido una relación muy fría, muy distante. Y ese día él se estaba desbordando en amor para mí. Pero yo capté que era el Señor hablándome a través de mi hermano también. Y esa llamada para mí fue como un punto de inflexión porque Dios me mostró que a pesar de esa dificultad que estaba yo atravesando, Él estaba cuidando de mí. Y yo recuerdo que lejos de renegar de la prueba que estaba pasando, le dije que yo la aceptaba ese día porque tenía fe en que Él me iba a ayudar. Y le dije que si me quedaban 6 meses de vida, que los quería vivir bien, que le quería decir a Elba que la amaba, que le quería decir a mi mamá que la quería mucho, que me diera esa oportunidad para sentirlo de corazón así. Y Dios me llamó también a través de Luis Enrique. Luis Enrique me invitó a la Fraternidad de Hombres de Negocios y ahí fuimos atendidos por muchos amigos que nos mostraron el amor de Dios también de múltiples formas y oraron por mí y Dios me sanó, muchachos. Hace 17 años ya pasamos esa experiencia y sé que estoy sano en el nombre de Jesús. Y sin embargo, a pesar que Dios nos habló, que Dios me habló en este caso particular a mí, uno todavía seguía, o yo todavía seguía sin esa certeza, sin esa convicción del amor que Dios nos tiene a nosotros y de que Él nos habla a través de diversas maneras. Pero Dios nos siguió hablando también. Y una tarde mientras yo me preparaba para ir a Condega, a ir a una misa del primer aniversario de la muerte de mi papá, me llamó Lázaro Cornejo. Lázaro se confundió, iba a llamar a un amigo de él, a otro amigo, y marcó mi número. Y cuando le digo, ¿y ahí Lázaro qué pasó? Me dice, ve, iba a llamar a fulano y tal, me dice, pero ya que estoy con vos, me dice, ¿vas a ir al encuentro? Fíjate que no, creo que no voy a ir, le digo, porque hay una misa de mi papá en Condega y tengo que ir. Y Lázaro con su modito bueno me dijo, no me fregues, si señor ya está muerto, preocupate por vos que estás vivo, me dice. Y fíjense que no me gustó mucho lo que me dijo Lázaro. Pero me dijo la verdad. Ya por mi papá ya no había que hacer, era por mí que había que buscar mi salvación. Elba me lo había dicho, pero a veces nos pasa eso porque tampoco escuchamos, ¿verdad? Entonces cuando Lázaro me dijo, yo me sentí que me sornagueó y que en el primer momento pues no me gustó mucho, pero yo dije, tiene razón, digo yo, vamos a ir al encuentro. Y fuimos a un encuentro de Unidos por Siempre que nos cambió la vida, Elba. Cuando María Alejandra se enfermó y luego Edgar, ese fue mi primer acercamiento con Dios. Yo no volví a ser la misma mujer. Primero porque significó renunciar a muchísimas cosas por las cuales yo había luchado, por las cuales yo me había preparado. Y segundo porque me convertí en una mujer frustrada, amargada, por el mal matrimonio que tenía, porque tenía un esposo indiferente a mis necesidades, y luego porque tenía una hija con una dificultad y me decían que era para toda la vida. Y eso representaba que yo debía dejar de trabajar y dedicarme a ella. Y recuerdo que me peleé con un Dios que no conocía, renegué de Él, le reclamé, pero algo quedó en mi corazón de Él porque sabía que ni la vida de mi hija y que ni mi matrimonio dependía de mí. Yo hacía muchísimas cosas para agradar a mi esposo y nunca conseguí llamar su atención. Siempre era como
la mujer invisible, excepto para cosas meramente sociales que teníamos que salir juntos y éramos la pareja perfecta. Pero eso era en nuestra fuerza y lo que socialmente es aceptable, pero dentro de la casa no, Dios no existía, no había una oración, no había un momento de lectura de la palabra, no había nada. Y cuando empezamos a ir a fraternidad después de la enfermedad de Edgar, nació en mí ese deseo de escuchar de Dios, esa necesidad de escuchar de Dios, de servir, de compartir, de hacer cosas en el grupo de mujeres, después de compartir cosas en eventos para matrimonios de fraternidad. Pero tampoco la semilla estaba en un terreno fértil, en un corazón bueno para que diera fruto, porque a las primeras dificultades, a las primeras decepciones de mi esposo también me retiré. Y fue así como nosotros llegamos por fin al ministerio. Recuerdo que yo le dije a mi esposo exactamente lo mismo que le dijo don Lázaro. Ya en esa época mi suegro tenía 5 o 6 años de haber muerto y yo respeto mucho pues a la gente que hace esas cosas, pero yo le dije, mira, ya tu papá ya murió, nosotros tenemos un matrimonio, ¿por qué no vamos a este evento que hemos escuchado buenas referencias de él y a lo mejor nos ayuda? Y como dice Luis Enrique, pues es una luna de miel, porque estábamos tan cegados que pensábamos que estábamos bien. Y Edgar se molestó, por supuesto, conmigo porque era la misa de su papá. Y hizo caso omiso de eso. Si no ha sido por don Lázaro que Dios lo mandó, pues no hubiésemos ido. Y en ese evento Dios nos volvió a hablar. Dios nos habló muchísimas veces, de muchas maneras, como dice la palabra de Dios, a través de la enfermedad de nuestra hija, a través de los servicios de fraternidad, cuando íbamos a la iglesia, cuando un amigo se nos acercaba y nos daba un buen consejo. Siempre Dios nos estaba hablando, pero teníamos un corazón duro, teníamos los oídos cerrados y teníamos unas fortalezas mentales increíbles que no permitían que la palabra de Dios diera fruto. Y en ese encuentro Dios nos volvió a hablar, pero lo hizo de una manera diferente. Fuimos confrontados, pero también fuimos conquistados de una manera dulce, tierna, como solamente Dios lo puede hacer. Ese fue mi caso. Dios conquistó mi corazón con la ternura de los servidores del ministerio. Y también fui confrontada, porque ahora que estábamos hablando, como decía Edgar, los dos recibimos leña, porque aunque yo no haya fallado siendo adúltera, mi corazón recibió leña escuchando todo lo que tenía que recibir de boca de mi esposo, de todas las cosas que él había hecho. Y fui apaleada, definitivamente fui apaleada. Pero ya la palabra que se me había dado en el encuentro ya había quedado una buena semilla en mi corazón, y yo sabía que ya no era la misma mujer, que ya la frustración y la amargura y que el dolor y que todas esas cosas, aun cuando estaban ahí presentes, no eran mayor que el amor que me había demostrado Dios a través del encuentro. Fíjense que cuando pasamos nosotros por fraternidad, un ministerio que bendecimos en el nombre de Jesús, y sabemos que ha sido muy importante en la conversión de muchos nicaragüenses y de muchas personas en el mundo, uno va conociendo de la palabra de Dios, va conociendo de cómo Dios nos estaba hablando. Y recuerdo, Luis Enrique, que un día dijo Florencio de León, hoy dice el Espíritu Santo me habló a las 5 de la mañana. Y yo dije, chocho, a él, especialmente a él, hombre, le habló el Espíritu Santo a las 5 de la mañana. Yo burlándome, ¿verdad? Y fíjense que me fui para la casa y le dije, Espíritu Santo, también háblame a mí mañana a las 5 de la mañana.
Y en la madrugada yo escuché una voz que me dijo, Edgar, una voz tan amorosa, y cuando miré el reloj eran las 5 de la mañana también. Solo me bajé de la cama y me puse a orar, arrodillado. Dios nos sigue hablando siempre, muchachos. Una mañana había un acto en el Sistema Penitenciario Nacional y le dije a Elba, yo voy a hablar en ese acto, fíjate Elba, y me dijo, vos estás loco si en el programa apareces. Y realmente no estaba en el programa. Con unos amigos de la fraternidad hacíamos viajes al sistema penitenciario y a veces fíjense que no era tanto lo que llevábamos, pero hablábamos con los presos y tratábamos de animarlos. Y era para mí una cosa que también me estaba como, yo digo, probando el Señor, porque yo tenía un odio contra una persona que mató a una hermana mía. Y yo dije, al día siguiente que salga yo lo voy a matar a este hombre. Y entonces empecé a visitar a los presos, que yo los detestaba verdaderamente. Y a veces, ¿saben qué les llevaba? A veces una resma de papel. A veces les llevábamos una pana con gallo pinto. O sea, eran cosas muy pequeñas, pero nos reciben con una alegría. Y recuerdo que Carlos Ovalbarro, Luis Enrique, que estaba de jefe, me dijo, usted tiene las llaves abiertas aquí para entrar a donde quiera. Y entonces entrábamos y hablábamos con los presos y todo. Entonces cuando se da un aniversario del sistema penitenciario, dicen que se lo vamos a dedicar, dicen, a la diputada Magdalena Úbeda, esteliana, y a Edgar Rodríguez. Y va a hablar, dice la diputada Magdalena Úbeda, en el programa. Pero una mañana cuando se da el acto, yo mientras me afeitaba le dije a Elba, vámonos rápido, que yo tengo que hablarle, digo, en ese acto. Y me dice Elba, si no estás en el programa, ¿cómo vas a hablar? Yo no sé, le digo, pero Dios me ha dicho hoy que tengo que hablar. Ahí yo lo sentí en mi corazón. Y fíjense que nos fuimos al acto y cuando el acto comenzó, yo miraba que hablaban por teléfono, que corrían de un lado a otro y comenzó, pues, y habían personalidades del gobierno, de la época del presidente Bolaño. Y llega el prefecto Sobalbarro y me dice, licenciado, me dice, aquí lo metieron a un clavo, me dice. Ajá, ¿qué pasó? Le digo, ahí lo van a poner a hablar, me dice, porque fíjese que a doña Magdalena, que le tocaba hablar, se le ponchó la llanta y todavía está en Cebaco, me dice. Entonces, sí, le digo, está bien, voy a hablar, le digo. Y entonces, yo ya sabía, le dije así, y me dice, ¿cómo que usted ya sabía? Sí, le digo, el Señor me lo dijo esta mañana, le digo. Y saben que hasta ese momento yo me percato, digo, ¿y ahora qué le digo a decir a estos presos? O sea, ¿qué es lo que voy a decir? Ya sé que voy a hablar, pero ahora ¿qué es lo que voy a decir? No lo sabía. Mientras me levantaba de la silla hacia donde estaba el micrófono, así como aquí, yo le dije, Señor, yo no sé qué voy a hablar, pero usted sí sabe. Y solo dije, yo a ustedes los he odiado toda mi vida, le dije a los presos, y miré que me prestaron atención y pusieron los ojos así más grandes. Y les dije, pero ahora los amo porque Cristo llegó a mi corazón y me ha transformado, les digo. Y les conté que había esperado durante 11 años la salida de un preso que estaba ahí, que ya había salido, para vengarme de la muerte de mi hermana. Y empecé a hablar porque que Dios me había lavado ese odio que yo sentía y que incluso hasta había orado por esta persona. Le empecé a relatar a los presos que había orado por la persona que había participado en ese asesinato de mi hermana y que yo lo había perdonado en el nombre de Jesús porque Dios había lavado mi corazón. Y fíjense que 3 semanas después, mientras estábamos en un capítulo de la fraternidad, llegó un muchacho que yo no recordaba su cara y me dijo, ¿no se acuerda de mí? No, le digo yo. Hace 15 días me dice, usted estaba en el sistema penitenciario, me dice, y nos habló y nos dijo unas cosas bien bonitas. Me dice, yo quería, me dice, que si al final del evento de hoy me permite, me dice, quiero decir algo. Claro, le digo, y entonces se dio la actividad y él tomó la palabra. Un muchacho de Chinandega, no recuerdo su nombre ahorita. Pasó y dijo que él había estado preso 11 años por tráfico de drogas y que él juró que al día siguiente que saliera de la prisión iba a matar a la persona que lo había denunciado. Pero dice, Dios mandó a Rodríguez a que hablara aquel día, dice, y yo perdoné a la persona que me denunció. O sea, Dios tiene maneras diferentes de hablar, pero Dios nos habla. ¿Y saben qué? A ese preso le tocaba salir de la prisión una semana antes, pero resulta que para el aniversario del sistema penitenciario habían actividades deportivas y él era bueno jugando voleibol. Y sus compañeros le rogaron que no saliera todavía, que se aguantara, que diera una semana más de la pena que él tenía para ir a jugar al sistema penitenciario. Y él fue. Y era para oír la palabra que Dios le iba a transmitir a través de mi boca. Por eso no nos creamos a veces que somos nosotros, por supuesto, es Dios, ¿verdad? Y para Él sea toda la honra y la gloria, pero Dios nos puede usar también a nosotros, aunque seamos fallados.
Porque Dios no llama al preparado, Dios llama al que está dispuesto. Él lo va a preparar en el camino. Y una mañana le dije a Elba también, fíjate Elba que hoy voy a leer la Biblia, le digo, en la iglesia en Rivas. Y me dice, vos con tus cosas. Y le digo, vas a ver. Y nos parqueamos en la iglesia en Rivas y en cuanto nos... era una boda, ¿verdad? Y en cuanto nos parqueamos vino una monja y me dice, usted es el hombre que tiene que leer la palabra, y venga para acá, me dice, ¿verdad? Y era una boda que había y fuimos a leer la palabra ese día en la... Pero eso se da cuando vas desarrollando una intimidad con el Señor, cuando vas desarrollando una relación muy cercana con Él y tenés una amistad con Dios. También Dios nos habla cuando tenemos problemas, cuando estamos siendo revolcados por el diablo. Cuando nosotros estábamos pasando la etapa más dura, que fue cuando yo decidí que me divorciaba de Edgar, después de ir al encuentro y cuando lo conocí realmente, recuerdo que Luis Enrique y Aura Rosa llegaban a la casa y llegaba don Lázaro y doña Corita, y nosotros teníamos a nuestros hijos pequeños y los mandábamos al cuarto del fondo, vayan, enciendan el aire, jueguen, miren televisión porque todo está de maravilla. Ese era el mensaje que le mandábamos a los chavalos. Y recuerdo que un día mi hija se sentó conmigo y me dijo, mamá, no se separen. Y era Dios suplicando a través de la boca de mi hija, no se separen. Nunca mi hija nos vio pelearnos, nunca me habían visto llorar por lo que estaba pasando, nunca habían visto una discusión, siempre habíamos disimulado todo lo que estaba pasando y yo estaba decidida a separarme. Y llegó mi niña y me dijo eso, y entonces yo le dije, mi amor, pero ¿por qué decís eso si todo está bien? Ay, mamá, ¿vos crees que yo no sé que las visitas de mi tío Luis y de don Lázaro con sus esposas es de gratis? ¿Vos crees que yo no sé que tienen problemas? Y muchas veces nuestros hijos nos están hablando, nos están suplicando que no sigamos lastimando el corazón de ellos, y nosotros estamos ciegos en el dolor, en la amargura, en el resentimiento, en el deseo de hacer sentir mal al otro, en el deseo de lastimar al otro, yo pensaba que una separación resolvía mi problema. Luego pensé que quitándome la vida lo resolvía más. Y Dios en su infinita misericordia no permitió que eso ocurriera, porque no me imagino cómo hubiese quedado el corazón de mis hijos. Yo ni siquiera pienso en el corazón de Edgar, pienso en el corazón de dos niños que sus papás se separan, o en el corazón de dos niños que su mamá se mata. Y nuestros hijos no hablan, y nuestros hijos dicen, ¿cuántas cosas les han dicho sus hijos a ustedes? Cuando yo recuerdo con dolor, cuando Carlos Eleazar le decía a María del Socorro, ¿no te gusta ese hombre? Era un niño buscando un papá. ¿Cuántas cosas sueltan los niños con su ingenuidad, pero también con la gran necesidad que tienen de ser protegidos, de sentirse amados, de sentirse seguros? Y Dios nos está hablando, pero no los escuchamos. Creemos que son tonteras de niños, que son necedades de niños. A veces se nos acerca una persona y nos da un consejo bueno y nos molesta, porque nos gustan más el que nos aconsejan. No, niña, andate al salón, te arreglas el pelo, ponete bien bonita, que hoy nos vamos de parranda. Si él se va, nosotros nos vamos. Y escuchamos más lo que nos dice la gente en la calle que lo que Dios nos manda hacer. Que el consejo bueno, edificante, que una persona que conoce de Dios te da. Y Dios habla, pero no escuchamos. Y en la medida que nosotros nos resistimos a escuchar, somos más lastimados, somos más revolcados, y nos llevamos por delante siempre a los hijos, que son los más lastimados. Aquí está yo digo, confrontación en amor también del Señor, porque dice aquí que
¿Qué somos? ¿O criaturas del Señor o somos hijos de Dios, verdad? Y es realmente nuestra obediencia al Señor cuando somos guiados por el Espíritu Santo, que realmente somos hijos de Dios. No somos criaturas de Dios, pero lo que establece la diferencia es si realmente estamos obedeciendo, si estamos escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Aquí la palabra de Dios dice en Colosenses, ¿verdad? Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Y todo fue creado por Él y para Él. Y en Juan 1 dice que más a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. De tal forma que Dios también hoy nos pregunta que si lo estamos escuchando, entonces sí estamos y nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, realmente estamos siendo como hijos de Dios. Porque si no, si estamos mintiendo, si no escuchamos al Señor, nos estamos haciendo hijos del diablo, porque ahí está claramente establecido, dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Y nuestro matrimonio era una mentira. Nuestro matrimonio era una fachada, era un matrimonio que realmente no tenía el fundamento de la presencia del Señor. Pero que hemos ido aprendiendo a través del tiempo, que realmente no hay matrimonios desahuciados, lo que hay son matrimonios que no tienen a Cristo en el medio, que no tienen a Cristo y al Espíritu Santo para que lo guíe. Y esa es una decisión que nosotros podemos tomar, que podemos hacer esa diferencia. En este ministerio para nosotros ha sido una gran bendición. A mí porque me permitió realmente percatarme quién era yo en realidad. Y nos permitió además también descubrir que podíamos servir al Señor de múltiples maneras. Porque en el ministerio se nos trató con mucho amor cuando llegamos. A mí no me gustó mucho una de las acciones, pues no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Pero en general yo percibí mucho amor también, al igual que Elba. Elba salió enamorada y yo estoy absolutamente convencido que si Elba no ha recibido a Dios y no ha sido impactada por el Señor, nos hubiéramos divorciado, porque Elba ahí comprendió claramente que Dios aborrecía el divorcio y que independientemente de la dificultad que tuvieras en el matrimonio, con Dios siempre había una oportunidad, siempre había una salida. Y yo pregunto esta noche también cómo tratamos a nuestra pareja. Ahí está, la palabra de Dios dice que tratemos a las esposas, que vivamos con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de Dios, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense que Elba y yo tenemos dificultades como cualquier matrimonio, pero les puedo decir con toda seguridad que no recuerdo del encuentro para acá, hace ya 9 años, que yo me he acostado una noche molesto con Elba. Y si Elba se ha acostado molesta conmigo, pues yo no sé, pero yo sé que he pedido perdón y yo digo, bueno, yo voy a hacer mi parte y que Elba se las arregle con el Señor. Si ella sigue enojada es su problema, pero yo voy a hacer la parte que me corresponde, porque no quiero pues que me encuentre, ¿verdad?, en dificultades el Señor. Y asimismo tenemos que ir tratando de escuchar lo que Dios nos establece, lo que Dios nos dice a través de su palabra. Tenemos que establecer las prioridades: primero el Señor, después nuestra pareja, después nuestros hijos y después el trabajo. Y ocurre en las parejas frecuentemente que ponemos a los hijos por delante de la pareja y vienen los resentimientos. Nosotros ya estábamos en fraternidad y estábamos sirviendo, y un día él dijo en Chirandega ante una gran cantidad de personas, dice, porque para mí lo más importante son mis hijos, dijo. Y fíjense que yo sentí, mire, un dolor, y ya el testimonio de todo resquebrajado continuó, y al final pues terminamos, pero yo lo primero que hice fue reclamarle a Elba, que, espérame amor, espérame, no he terminado, espérame. Fue reclamarle porque no estaba cumpliendo lo que Dios establecía en su palabra, era porque no la conocía. Fue un dolor que se convirtió en arrechura. Y verdaderamente mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo estaba lastimando a mi esposo, porque nuestros hijos son importantes para los dos, pero con Dios descubrimos que primero está Él y que primero estoy yo para la vida de Él y que luego nuestros hijos. Y muchas veces creemos que con decir es que mis hijos son lo más importante que tengo. Verdaderamente yo creo que los papás y las mamás hacemos todo lo posible para que nuestros hijos estén bien, pero si el papá y la mamá están mal, los hijos no pueden estar bien.
esta parte es una parte muy bonita para mí porque el trato de Edgar para mí ha sido con un cambio drástico. Yo recuerdo que cuando yo tuve a María Alejandra, yo fui cesariada en el Hospital Bautista. Y cuando fui a la primera cita al hospital con María Alejandra, era una cita por la tarde, que yo no entiendo por qué. Y era la cita con la pediatra. Y la pediatra se atrasó. Y la cita era como a las 3, algo así. Y yo andaba cesariada. Y me dijeron, fíjese que la doctora se atrasó y va a venir como a eso de las 5. Bueno, la espero, le dije. Y entonces se acercó Edgar donde estaba sentada yo con la niña y me dijo, mira amor, yo me tengo que ir porque fíjate que hay juego del Boer y yo no te puedo esperar, así que yo me voy, ¿oíste? Y no crean que es que él se iba a ir y me iba a dejar con el chofer y un vehículo, no, es que él se iba y se llevaba la camioneta y yo me quedaba con una herida, con una bebé y a ver en qué me iba. Y recuerdo que cuando en ese momento los taxis no entraban al hospital, había que salir al portón a buscar el taxi. Y yo salí tranquila a buscar el taxi y realmente que me había acostumbrado como a ese abandono, a esa soledad. Pero cuando yo llegué a mi casa, recuerdo que el taxi se detuvo y mi mamá, recuerdo todavía los ojos de mi mamá cuando miró que era yo la que iba. Y ella solo se bajó a ayudarme para que yo subiera las gradas. Fue una mamá sabia, no dijo nada, solo me abrazó y me ayudó a llegar al cuarto a acomodarme. Y mi esposo se fue a narrar el partido del Boer. En febrero de este año, yo fui operada nuevamente de un seno. Y Dios fue precioso con las atenciones de mi esposo. Fue todo lo contrario. Y yo les puedo decir que no importa si es una operación, puede ser un día que te sientas mal y que tu esposo te ayude a lavar los trastes. Fue un día que necesites que tu esposo te atienda y que aparezca como aparece ahora Edgar con un desayuno del Tata. O que aparece a la cama a preguntar, mi amor, ¿te sentís mal? ¿Qué te traigo? ¿Qué te doy? Es los actos de servicio que Dios ha puesto en el corazón de mi esposo y que yo nunca me imaginé que iba a tener. Es ese trato amoroso, delicado que tiene Edgar conmigo ahora. Dios ha sido muy bueno con nosotros porque Dios nos ha tratado con leña, verdaderamente. Nosotros hemos pasado pruebas muy difíciles y cuando ya estábamos en el ministerio, recuerdo que nuestra hija se cayó. Dios ha usado a nuestra hija siempre para hablarnos, para traernos, para jalarnos, como con un mecatito del pescuezo, siempre nos está jalando y siempre nos está llamando. Y nuestra hija se cayó en el colegio y la llevamos por una cosa leve al Metropolitano y nuestra hija tenía un coágulo de sangre en la cabeza. Hace ya 6 años. Y fue un momento muy doloroso para nosotros. La diferencia es que ya conocíamos de Dios, ya estábamos enamorados de Dios, ya su palabra guiaba nuestra mente y nuestro corazón y confiábamos plenamente en Él. Sabíamos de que todo venía bien para los que creían a Jehová y confiábamos en que cual fuese el desenlace de la cirugía de nuestra hija, iba a ser bien para nosotros y nos mantuvo serenos. Y recuerdo que lo único que podíamos hacer era orar y llorar, porque no teníamos otra opción. Y el servicio para nosotros ha sido de mucha edificación porque Dios nos sigue hablando. Dios nos habla cada vez que venimos a Teresiano. Para nosotros Teresiano es como ir a la gasolinera a echarle combustible al carro. Es como fuliarnos para seguir adelante. Nos habla a través de los posencuentros,
que tenemos, porque aunque nosotros estemos coordinando un posencuentro, siempre estamos recibiendo, siempre estamos aprendiendo de lo que escuchamos de los muchachos. Nos habla a través de los grupos de oración que tenemos de coordinación, unos grupos de oración preciosos, tiernos, dulces. Y nos habla a través de nuestros esposos, a través de nuestros hermanos, a través de nuestros amigos, a través de un mensaje que recibimos, a través de cada cosa. Y para mí el servicio ha sido muy gratificante. Dios no necesita nuestro servicio. Nosotros necesitamos del servicio para alejarnos del pecado. Nosotros necesitamos estar pegados a la base, como dice Edgar, para mantenernos firmes, confiando, creyendo y haciendo las cosas bien, para que el nombre, no se hable mal del nombre de Dios, para que nuestros actos vayan de acuerdo a lo que la palabra de Dios manda. Y para mí el servicio ha sido como una medicina, porque siempre que vamos al servicio vamos en el apuro de que tenemos servicio y que tenemos muchas cosas que hacer. Vamos a los encuentros y vamos a veces apaleados, cansados, y una vez que estamos en la palmera como que todo desaparece. Y yo recuerdo que un jueves enterramos a mi papá y el viernes yo estaba en el servicio porque yo necesitaba estar ahí en vez de quedarme en mi casa llorando por algo que no tenía solución. Y el 18 de febrero, que fue cuando a mí me operaron a inicios de febrero, me operaron de una pelotita que tenía en el seno, una cosa que no era nada de importancia y que era más bien una cirugía para prevenir algo. Y hubo encuentros 18, 19 y 20 de febrero. Y el 18 de febrero, el 17 de febrero el doctor me llamó y me dijo: necesito que vengas porque necesito que hablemos. Y era viernes 18 y fui, y me dijo que la biopsia no había salido bien, que había una dificultad. Y fue un día terrible para mí porque no me esperaba una biopsia desfavorable. Y recuerdo que nos fuimos a la palmera, oramos y lloramos en todo el viaje, pero yo sabía que mi lugar era en la palmera y no era lamentándome en una casa, porque la promesa de Dios era que por sus llagas yo era sana, y que ningún diagnóstico de una biopsia y que ninguna palabra de un médico era más importante que lo que la palabra de Dios mandaba. Y yo sabía que quedarme en mi casa era posiblemente deprimirme, quedarme ahí postrada, dando lástima, y no era eso lo que Dios mandaba. Y nos fuimos los dos, nadie se dio cuenta, con nadie compartimos lo que nos pasaba, a no ser con Dios. Oramos todo el fin de semana, y el domingo que regresamos con la convicción de que Dios tiene control de mi vida, que Dios nos ama, que Dios me regaló un esposo nuevo, y que en ese encuentro, aún con mi dolor, con mi tristeza, con lo que ustedes quieran llamarle, pudimos servirle a Dios. Y Dios seguía hablándonos, seguía diciéndonos cosas a través de los abrazos. Yo he recibido mucho amor a través de este ministerio. He recibido mucha palabra a través de este ministerio. Y yo no me puedo quejar, porque aunque nadie sabía lo que estaba pasando, cada persona que me sonreía, cada persona que me saludaba y me daba un abrazo, era Dios hablando a mi corazón, era Dios diciéndome: yo estoy con vos. Y aún en medio de esta dificultad, me servís, tenés que servirme, tenés cosas que dar todavía. Y por eso es que nosotros lo hacemos. Solamente quisiera concluir diciéndoles que cuando se le hizo la cirugía a María Alejandra, era también Dios tratando una situación de una manera especial. Cuando se le hizo la cirugía a nuestra hija en la cabeza, el médico pues estaba tratando, ¿verdad?, de extraer los glóbulos de sangre, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Así, ¿verdad?
Y entonces hizo la cirugía, pero se encontró con unas callosidades, llamó él. Y la operación duró como unas 5 horas aproximadamente. Y al final lo que se descubrió es que quien tiene esas pelotitas es la persona que padece del mal de Parkinson. De tal manera que nuestra hija tuvo una caída para una cirugía y evitarle un mal de Parkinson en el futuro. O sea, Dios tiene maneras de actuar que en el momento no las comprendemos, pero Él sabe lo que está haciendo. Una semana después de la cirugía, nuestra hija estaba aquí, donde estamos parados nosotros hoy, para decirle, yo quería darle gracias a Dios, a Dios primero, dice, y a todos ustedes que han orado por mí y que me han permitido recuperarme. Yo le dije a Elba, mientras estaba la cirugía, tenemos que entregarle a Dios a nuestra hija, y Elba se puso a llorar. Y me dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Pidámosle mejor que no se la lleve. Si yo no te digo que se la está llevando, le digo, solo le estamos diciendo que haga lo que Él quiera, le digo. Mostrémosle ahorita, le digo, que tenemos fe. Mostremos ahorita en este momento, le digo. Y yo le dije, Señor, quiébreme por donde sea, pero que mis hermanos del ministerio, y sobre todo usted, le dije, no me vean flaqueando en mi fe, Señor, le dije. Ayúdeme, Señor, en este momento. Le digo, yo quiero ser firme en esta circunstancia. Y le dije, si se quiere llevar a mi hija, llévesela, pero yo no quiero flaquear. Yo sigo creyendo y sigo con la mirada puesta en usted. Nuestra hija está en 4º año de medicina y espera, dice, con la ayuda de Dios, ayudar a salvar muchas vidas. Que Dios los bendiga. Poderoso, en majestad y reino, poderoso.